Hace algún tiempo trajimos al canal un test de emulación de mi anterior teléfono móvil, que ya está a punto de morir. Así que, aprovechando una colaboración con la marca Blackview, fabricante de móviles, tablets y mini PCs, traemos hoy al canal la review y test del Blackview Color 8, un móvil de gama media que tiene algunas características bastante interesantes. Primero veremos dónde localizarlo y el precio que tiene ahora mismo, luego haremos el unboxing de rigor, en tercer lugar haremos una prueba de su uso básico como teléfono y en último lugar le daremos caña, jugando desde juegos de teléfono móvil y llegando hasta emuladores para ver hasta dónde podemos estirarlo como bestia emuladora. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este teléfono Blackview Color 8 lo podéis localizar a través de Amazon. Su precio es de 179 €, pero si tenéis Prime se pone en 149 € y si utilizáis código de descuento que os pongo en la descripción del vídeo tendréis un 3% de descuento adicional, con lo que el precio final se quedaría en torno a 144 €. Por supuesto, para los que estéis interesados, siempre tras ver el vídeo os dejo enlace de afiliado, tanto en la descripción como en el comentario fijado. De ese modo, con vuestra compra apoyáis de manera simbólica al canal con una comisión que no sale en ningún momento de vuestro bolsillo. En cuanto a las características de este teléfono, aun siendo de gama media, tiene algunas características muy interesantes. Lo primero es que estamos ante un procesador de 8 núcleos. Hablamos de un Unisoc T616, el cual tiene 2 cores ARM A75 a 2 GHz y 6 cores ARM A55 a 1.8 GHz, con un procesador gráfico Mali G52 MC1 a 750 MHz. En cuanto a la memoria RAM, inicialmente dispone de 8 GB, aunque en la caja se menciona que se puede duplicar esta memoria RAM con otros 8 GB virtuales, los cuales se reservan de la memoria interna para agilizar el funcionamiento del terminal. Hablando de memoria interna, hay dos modelos de 128 y 256 GB. El modelo que podéis encontrar en Amazon es el de 256 GB, aunque el que vamos a utilizar para las pruebas de hoy es el de 128. En todo caso, esta memoria interna es ampliable hasta 1 TB, utilizando para ello tarjetas microSD. Tiene un tamaño de pantalla bastante bueno, de 6,75 pulgadas, IPS con una resolución HD a 90 Hz. Es para mí un tamaño perfecto, ya que una pantalla más grande hace que el teléfono parezca una tablet y sea súper incómodo de llevar. Dispone también de cámara trasera de 50 megapíxeles, lo cual es un puntazo, así como cámara frontal de 8 megapíxeles. Por cierto, permite Dual SIM, algo que ya es prácticamente estándar, pero hay que decirlo. Y una señora batería de 6000 mAh, lo que le da una autonomía real, y digo real porque lo he probado personalmente, de unos 2 días y medio, dándole bastante tralla viendo vídeos y jugando varias veces a lo largo del día, lo que te ahorra el tener que estar enchufando el móvil a diario. Y ahora llega la sección tan deseada por todos vosotros, hablamos del unboxing o desencajado de este teléfono. Lo primero que tenemos es una caja bastante resistente con una representación del teléfono en su parte frontal, donde vemos que tenemos el modelo de 128 GB y por detrás tenemos un resumen de las principales características de este Color 8. Una vez abrimos y sacamos todo su contenido, lo que tendremos es manual en forma de libro con sección en castellano, cargador más cable de aproximadamente 1 metro, protector de pantalla, que por cierto se agradece bastante para tenerlo debidamente protegido nada más sacarlo de la cajita, y por fin lo que sería el terminal Blackview Color 8. Antes de continuar, comentar un detallazo, y es que viene con funda de protección, algo que no suelen traer todos los teléfonos. Viene en un color azul marino metálico bastante chulo, y por fuera vemos lo básico de un teléfono: la cámara trasera, el punto de conexión para un jack de 3,5 para unos auriculares, punto de carga, así como el espacio para poder insertar las tarjetas SIM o la tarjeta microSD. Ah, y por supuesto, control de volumen y botón de encendido o bloqueo. En cuanto a su comportamiento como smartphone, más que correcto, bastante fluidez en la ejecución del sistema y de sus aplicaciones, llamadas por teléfono sin pega, y un funcionamiento de 10 para navegar por internet o para ver contenido multimedia, por ejemplo, en este canal de YouTube que me acabo de encontrar por casualidad y que tiene una pinta tremenda. Creo que me voy a suscribir. Además, el funcionamiento de la cámara trasera de 50 megapíxeles hace que salgan unas fotos muy buenas con alta definición. Utilizando esta cámara y alguna aplicación con la que podamos desbloquear las funciones de foco o exposición
posición, podemos hacer cositas bastante interesantes. Bueno, esto puede interesar a bastante gente, pero en este canal buscamos algo más lúdico. Así que vamos a ver cómo se comporta en cuanto a juegos se refiere, empezando por los clásicos juegos de teléfono móvil. Lo primero a comentar antes de empezar con los juegos es que disponemos de dos funciones en el móvil para poder mejorar una chispita el rendimiento del móvil. Por un lado tendremos la opción de batería para optimizar el rendimiento, con lo que aumenta el consumo de batería a cambio de un poco más de potencia entre comillas en CPU y GPU. Por otro lado tendremos el modo juego, el cual optimiza la memoria y el rendimiento del terminal para los juegos que aquí agreguemos. Entre vosotros y yo, no es que de repente vayas a notar una diferencia como la noche y el día, pero sí que en algún juego en el que iba un pelín justo, por ejemplo Final Fantasy VII Ever Crisis, se nota una mejora en la fluidez. Ahora sí, empezamos con un surtido de juegos Mario Kart, Final Fantasy VII Ever Crisis y Dragon Ball Z Legends, y funcionan perfectamente. Como comentaba antes, Final Fantasy VII sin la función de mejora de rendimiento o la función de modo de juego va una pizca entrecortado, pero aplicando estos cambios el juego va bastante bien. Mario Kart va de lujo, aunque yo y los controles táctiles en pantalla no nos llevamos nada bien. Y por último, Dragon Ball Z Legends funciona perfectamente, un juego al que le tengo que dar una viciada, por supuesto. Un saludo, Toriyama, te debo un vídeo. Que sí, que los juegos de teléfono móvil funcionan, pero vamos a pasar ya a lo que verdaderamente interesa, o al menos a mí, y es cómo se comporta en cuanto a emulación se refiere. ¿Dónde podremos llegar con él? Para probar emuladores hago una instalación de RetroArch más otros emuladores standalone. Con RetroArch pretendo probar todo justo hasta recreativas y Neo Geo, excluyendo Nintendo 64 y PlayStation. Y como emuladores standalone probamos un surtido de los más potentes. Probaremos Mupen 64 Plus FZ para Nintendo 64, DuckStation Station para PlayStation, Redream para Dreamcast, PPSS PP para la consola PSP y finalmente los dos platos fuertes de estas pruebas, que serán Dolphin para GameCube y Wii y Aether SX2 para la consola PlayStation 2. Todo esto lo completamos conectando por Bluetooth un mando que tengamos a mano, ya que, como he comentado antes, yo y los controles táctiles con pantalla como que no somos muy compatibles. En cuanto a enlazarlo, ningún tipo de problema y todo funciona a la primera. La emulación con RetroArch no deja de ser un mero trámite, ya que todos los juegos funcionarán perfectamente. Estamos hablando de plataformas o consolas que no exigen demasiado, yendo desde consolas de 8 bits como Nintendo, NES o Master System, las portátiles Game Boy, Game Gear o Game Boy Advance, y llegando a recreativas y Neo Geo como consolas más potentes. Por lo tanto, podemos decir que el funcionamiento en esta gama de consolas o plataformas es muy correcto, sin ningún tipo de lag o ralentización. Ahora vamos con un emulador standalone que se nos ha colado y que se merece mención en este vídeo. Estamos hablando de Scum VM, con el que podremos rememorar las aventuras gráficas más cachondas como serían The Secret of Monkey Island o Indiana Jones y la Última Cruzada. Se nota que soy pro LucasArts, ¿eh? Una tremenda opción para jugar a estos clasicazos del point and click. También funcionará muy bien en las consolas PlayStation y Nintendo 64, gracias a los emuladores DuckStation y Mupen 64 Plus FZ. De hecho, podemos activar mejoras en las resoluciones de renderizado sin que ello suponga un problema de fluidez en ninguna de las dos consolas. Lo siguiente a probar, Dreamcast, de la mano del emulador Redream. Y de nuevo un resultado de lujo, un muy buen rendimiento y un consolón de 128 bits que podemos disfrutar en este Blackview Color 8. Ahora vamos con algo más delicado, hablamos de PPSS-PP, emulador standalone que usamos para emular la consola PSP. El funcionamiento en términos generales es muy bueno, pudiendo usar resolución de renderizado por 2 sin despeinarnos, y así probamos títulos como Tekken 6. Ahora bien, al tocar títulos como God of War, Ghost of Sparta, la cosa irá más justilla y tendremos que bajar la resolución de renderizado a por 1 para que el juego vaya bien. Pero salvando ese pequeño inconveniente, el juego va perfecto. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una consola perfectamente jugable en esta Blackview Color 8. Y ahora vamos con los dos platos fuertes. El primero de ellos es Dolphin para emular GameCube y Wii. GameCube funciona bastante bien, probamos un par de juegos y no tenemos ninguna pega al respecto. Sin embargo, Wii es otra historia, y aunque los juegos no van del todo mal, notamos ciertos petardeos en el sonido, simplemente probando New Super Mario Bros., así que en este caso una de cal y otra de arena con Dolphin. Y ahora probamos
PlayStation 2, usando para ello Aether SX2. ¿Funcionará? Pues sí. Ahora bien, tendremos que tocar alguna opción gráfica y reducir la resolución de renderizado a por 0,5 para evitar petardeos o imagen entrecortada. Pero, tras estos pequeños cambios, ¡eureka!, podemos jugar razonablemente bien a esta consola. Por lo tanto, PlayStation 2 también es una consola emulable en esta Blackview Color 8. Conclusiones, pues una sorpresa la que me da este Blackview Color 8. Tiene un precio razonable y a cambio te ofrece algunas características a destacar, como la batería, su memoria RAM o la cámara trasera, junto con la potencia suficiente de sus 8 núcleos y una GPU que permiten emular un abanico bastante bestia de plataformas o consolas, además de permitirte jugar a juegos de teléfono móvil. Espero que esta review del móvil Blackview Color 8 te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!